En su visita a Chile, la expresidenta Bachelet ha mantenido un total hermetismo, pero desde el sector oficialista la mencionaron ya como candidata a la moneda. En tanto, sus compañeros de filas piden a la alianza que no se ponga nerviosa ante la presencia de la expresidenta. Vamos a conversar de este y de otros temas relacionados, que para eso nos acompaña ya el senador de la ADC, Eduardo Frei. Senador, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Ha podido hablar usted con la expresidenta? No, si está en su viaje familiar. Así que dejémosla tranquila. Puede aprovechar de tomar contacto, quizás con gente de sus partidos, de miembros de la concertación, ir tomando nota de algunos temas que puedan ser importantes, pues, ¿no? Mire, yo creo que aquí la situación es muy clara. Todos sabemos que la presidenta Bachelet por lejos está la mejor calificada para las elecciones del próximo año. Por muy lejos, para todos los candidatos. Y eso ha producido una verdadera preocupación en el gobierno. Yo estoy convencido de que cada vez que ella aparece o se habla de ella por cualquier tema, tanto la alianza como el mismo gobierno comienzan a hablar de ella y con eso la han subido como la espuma en la encuesta. Tanto que hace un tiempo un destacado alcalde de derecha dije, déjenla tranquila porque si no la próxima encuesta va a aparecer con el 60%. Claro, Manuel José Sandón de Puente Alto. Entonces, que aparezca el vocero de gobierno explicando lo que tiene que hacer o no y si tiene que dar opiniones, la califica como la próxima candidata en circunstancias que ella es secretaria de la ONU Mujer, puesto más alto que ha alcanzado un chileno en Naciones Unidas, que es expresidenta, por lo menos siempre se estila, ¿no es cierto?, decir o presidente o expresidente. Entonces, me parece tan absurdo esto, ¿por qué no la dejan tranquila? La tarea de hoy día son las elecciones municipales, y en eso hemos andado recorriendo el país y todas las comunas. Es que se esperaba que quizás pudiera tener un rol también en esas elecciones municipales. Pues, ella no ha tomado una decisión, ella ha dicho que no va a participar en las elecciones mientras tenga un cargo de las Naciones Unidas, y eso me parece muy respetable. El próximo año ya hay una ley de primarias, por lo tanto vamos a participar en una gran primaria, vamos a discutir, todos los que quieran ser y postular pueden presentarse, todos los partidos, toda la oposición unida, y junto con eso debatir una propuesta programática cuyos lineamientos ya los conocemos y en ese momento se tomarán las decisiones. ¿Para qué adelantamos las cosas si en política no amanece más temprano? Digamos. Pero es bien sintomático que aún estando en silencio la expresidenta llega a Chile, pone un pie y genera reacciones en el oficialismo, genera reacciones también en la concertación. O sea, finalmente uno no puede pretender que su figura o su rol sea sencillamente el estar completamente al margen de la política chilena, pues, expresidente. Mire, hay dos cosas muy claras. Este viaje de ella es un viaje absolutamente familiar y lo ha hecho precisamente coincidir con su visita a Lima porque tiene una reunión internacional, ¿no es cierto?, seminario en que participa también Hillary Clinton y muchos ministros de Relaciones. Por lo tanto, ella ha mantenido una actitud, ella por razones de su cargo internacional no ha participado en la política, pero, como digo, tanto la alianza como el gobierno han sido los grandes voceros de ella y que la tienen el puntaje que tiene. Entonces, hay que agradecerles por este trabajo que han hecho y que no se pongan tan nerviosos. Si, tal como están las cosas hoy día, todos sabemos que si la elección fuera mañana, ella tiene la primera chance para llegar a la presidencia. Pero las cosas tienen su tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? ¿Cuál sería el tiempo para la expresidenta? El tiempo que ella toma la decisión. Yo estoy señalando los tiempos electorales. Estamos en una campaña municipal. Perfecto. El próximo 28 se eligen 350 alcaldes, más de 2.000 concejales. En las comunas, las que yo represento, por ejemplo, la única autoridad que conocen ellos es el alcalde y los concejales. Todas las relaciones con el Estado y con la sociedad se hacen a través de los municipios. Entonces el municipio es muy importante. A lo mejor aquí en Santiago no es tan importante para mucha gente, pero así en la región. Y por eso, terminado ese proceso, hay un plazo del 15 de noviembre, 16 de noviembre, que los que ocupan cargos públicos tienen que irse, ¿no es cierto?, de sus cargos para ser candidatos parlamentarios, no al presidente, desgraciadamente. En mi gobierno, todos, y yo hice un cambio de gabinete 14 meses antes de la elección para que se fueran todos los que querían postular. Ahora y por lo tanto, se hace en noviembre, por ley. No, han dicho, pero eso no corre para los presidenciables. Eso corre para los ministros, para los que quieran postular al Parlamento. Claro. Y bueno, y hasta la Contraloría ha dicho, córtenla, si ya el uso y abuso de los recursos fiscales ya es embosado. Pero bueno, así es la vía. Hay una coalición que dice muchas cosas, pero que no las cumple y usa mucho la letra chica y bueno. Pero después de eso viene el proceso. En enero, febrero, marzo se tomarán las decisiones, se comenzarán a discutir. La Democracia Cristiana, por ejemplo, está citada para una junta a fines de noviembre, tiene que elegir a un nuevo presidente del partido, tendrá que definir cuál es su candidato para disputar la primaria
Y en ese momento haremos la primaria y haremos el debate programático. Pero el debate programático ya empezó, pues, senador, porque vemos que el PPD, los radicales, se acercan al Partido Comunista y a la izquierda cristiana y presentan este documento que ha generado bastante lío y bastantes disputas dentro de la concertación. Lo que pasa es que, reitero, no hay que adelantarse. Pero ya se adelantaron ellos. Ya, pero se adelantaron tan mal y tan desprolijamente como todas las cosas que hace el gobierno, que lo hace con tanta desprolijidad. Parece que estos muchachos se adelantaron mucho y se están pareciendo a la CACEN o al tema del Ministerio del Interior o, en fin, a tantas cosas que han pasado en los últimos días. Esta es la concertación. Entonces, el comité, cuando se designa un candidato, ese candidato asume su responsabilidad de designar un equipo que prepara el programa de gobierno. Y eso lo tenemos que hacer el próximo año. Y por lo demás le puedo decir que los temas ya los conocemos. La Constitución del Bicentenario, que fue el gran tema de la campaña del 2009, que todos decían que no servía para nada y que no había que hacer cambio constitucional. Hoy día estamos todos pidiendo, y después de todos los movimientos sociales que han habido, el tema tributario. Ya vimos en la ley de presupuesto, estamos viendo que faltan recursos, que no se entregaron todos los recursos. ¿Por qué? Porque hicimos una reforma tributaria pequeñita, chiquitita, no una reforma, un cambio. Y ese va a ser otro tema, el tema de la seguridad, que este gobierno anunció el año 2009, que se acababa la puerta giratoria, que se acababa la fiesta de los delincuentes. Ahora dicen, no, hay que hacer una reforma, y vemos lo que está pasando en el interior. O sea, el fracaso en el tema de seguridad ha sido rotundo, y eso fue uno de los grandes hitos de su campaña. Entonces, yo diría que los 4 o 5 ejes del programa de gobierno están, y el sello lo pone el candidato con sus equipos, y eso se va a hacer a partir de fines de este año, comienzo del próximo año. Ahora, bienvenido toda la idea, pero no basta juntarse 3 o 4 personas y redactar cualquier cosa y crear todo un debate, a mi juicio, innecesario sobre temas que no están ni siquiera por sus propios partidarios aprobados, en un documento que ni siquiera habían aprobado en el PPD. Entonces, si uno empieza a opinar de cada uno de los documentos que hay que... ¿Y qué refleja eso entonces? ¿Desorden? Evidentemente que falta de prolijidad. Por eso le digo, así como hay desprolijidad en algunos sectores de nuestra alianza en la oposición, también hay una gran desprolijidad en el gobierno, y por eso Pero esa desprolijidad puede ser relevante, senador, porque finalmente la expresidenta Bachelet puede decir, bueno, está tan desordenada la cosa dentro de la oposición o de la concertación que prefiero yo no ir a correr riesgo de encabezar un proyecto de gobierno que no va a tener el respaldo suficiente. En todos los años, desde el año 90, se ha dicho más o menos lo mismo, que la concertación no iba a ser capaz de tener una propuesta, que no íbamos a ser capaces de gobernar, que iba a durar esta coalición un periodo de gobierno. Hemos durado más de 20 años y seguimos. Además, hay que pensar que hoy día hay que hablar de oposición. La campaña municipal está hecha en función de gobierno y oposición. No se olvide usted que llevamos candidato único en todas las comunas de Chile, que hicimos primaria en más de 150 comunas. Y por lo tanto, ese debate hay que hacerlo en el momento que corresponda. Cuando tengamos el candidato, cuando estemos todos los partidos trabajando en ese programa, lógicamente que todas las ideas son buenas y son importantes irlas aportando, pero ese documento ni siquiera responde a un grupo, a una pequeña fracción. Por lo tanto, yo creo que hay que estar más tranquilo. Pero le reitero, yo le aseguro que los 5 o 6 ejes del programa de gobierno van a estar en lo que le decía yo. Reforma a la Constitución y cambio al binominal definitivamente, cambio tributario, seguridad ciudadana y algunas obras sociales muy importantes que se han detenido, se han paralizado. Por ejemplo, le puedo decir que en la discusión presupuestaria de este año, el presupuesto de vivienda se ha bajado en 7% y significa que se acabó la vivienda sin deuda, y eso todos los sectores de bajos ingresos quedan sin oportunidad, porque hoy día cualquier chileno que quiere comprar una vivienda tiene que ir al banco a pedir un crédito, y eso hay muchos chilenos que no lo pueden hacer, y por lo tanto eso va a ser los ejes de la campaña. Senador, ese es un punto, el de la discusión programática, pero también hay otro riesgo quizás con esta buena aprobación que tiene la expresidenta Bachelet, quedarse dormido en los laureles. ¿Qué riesgos puede correr o qué debe hacer más bien la concertación y la oposición para no caer en esa situación? Bueno, primero celebremos lo que estamos. O sea, cualquier partido, cualquier agrupación de partidos en cualquier país del mundo le gustaría que su candidato tuviera más del 50%. Eso se da muy poco. ¿Producto de qué? Pero no es garantía. No es garantía, pero es producto de qué eso, de los buenos gobiernos que se hicieron, porque si no, no tendría esa mayoría. Y eso hay que celebrarlo, y lo tenemos que celebrar, y es un hecho central, y toda la conversación que hemos tenido parte de esa realidad. Por lo tanto, ese es un hecho y una realidad que no podemos esconder. En segundo lugar, en un sistema presidencialista como el que vive Chile, que lógicamente en una reforma constitucional debíamos nivelar y equilibrar con
con los otros poderes del Estado. Creo que es muy importante señalar que siempre el jefe de la campaña y el que ha puesto el dedo y que ha puesto los énfasis y que ha puesto la conducción ha sido el presidente de la República. Así se hizo en todo nuestro gobierno. Y por lo tanto, una vez que esté designado el candidato o la candidata, va a ser la persona que va a tener que dirigir los equipos programáticos, que va a tener que definir en aquellos casos que haya disputa en las listas parlamentarias, porque como no vamos a cambiar el binominal, ya la UDI nos notificó y el gobierno que no iba a cambiar el binominal, por lo tanto, este otro año todos los candidatos van a ser designados a dedo nuevamente y nadie va a querer correr riesgo, porque hay 10 senadores para cada grupo si no hay doblaje, y por lo tanto ese es el momento en que se definen las grandes tareas del próximo gobierno y ahí... ¿Y qué hace mientras la concertación entonces? ¿Qué hace qué? ¿Qué hace la concertación mientras se define primero la presidenta Bachelet, la expresidenta, y luego...? Bueno, puede poner equipo a trabajar, como se están haciendo los distintos partidos, pero nadie puede pretender que su propuesta, que, reitero, representa a un grupo que fue condenada por los mismos parlamentarios de ese partido, es una idea como 1000 ideas que andan volando, pero eso no responde, digámoslo así, a un programa de gobierno definitivo. Pero sí puede sentar las diferencias que hay en una oposición que es muy amplia y que está buscando un camino que la democracia cristiana en particular no convence, porque lo que plantea ese grupo de partidos es izquierdizar a la oposición o a la concertación más bien. Está ¿Usted claro. está de acuerdo con ese camino de izquierdizar? No, está claro que en todos los programas y en todos los gobiernos de nuestra coalición ha habido un equilibrio entre el mundo de centro-izquierda que representa y el humanismo cristiano o la democracia cristiana con el socialismo. Eso ha sido el eje. Y estas discusiones se han tenido siempre. Ahora, los que pretendan, ¿qué significa izquierdizar? Porque aquí hablamos de izquierda. ¿Qué significa eso? ¿Significa nacionalizar todo? ¿Significa la intervención del Estado? ¿Qué significa? ¿Gobernar con el Partido Comunista, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos una... Gobernar, no... Claro, una alianza, hoy día tenemos la alianza electoral. Que es muy distinta a una alianza del gobierno. Claro, y ellos siempre han dicho que ellos están dispuestos a trabajar en una alianza electoral y el tema del futuro gobierno se verá en su momento, no se ha tomado una decisión. Pero, claramente, siempre hemos tenido un equilibrio, y el país lo sabe porque hemos gobernado más de 20 años y nadie podría decir que nos izquierdizamos ni que nos derechizamos, sino que mantuvimos fiel a lo que es un gobierno de centro-izquierda, en la jerga que se conoce hoy día en el mundo, con una gran comunidad y un gran trabajo, yo diría muy afiatado, entre el mundo de la centro-izquierda, que es humanismo cristiano, humanismo laico y socialdemocracia y socialismo. Y eso creo que ha sido la base de la concertación y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. El que pretenda, a través de un programa de gobierno, desviar totalmente lo que es la realidad de Chile hoy día, yo creo que no va a tener mayor repercusión. Y estoy seguro que si la expresidenta Bachelet va a ser la candidata, lo que hizo su gobierno va a demostrar que no va a tomar esos caminos. Senador, ¿cuán determinantes van a ser las municipales en términos de los resultados que obtengan los distintos partidos de la oposición para establecer precisamente ese programa o esa discusión? Si logra mayor fuerza, por ejemplo, los Partido Comunista o el PPD o los mismos radicales, si se debilita el ADC después de estas elecciones municipales, la negociación es más difícil. Claro, yo siempre, y todo el mundo dice que nadie gana ni pierde las elecciones se explican. Seguramente el día 29-30 todos van a estar explicando sus resultados. Probablemente. Ahora, si no hay grandes diferencias con lo que tenemos hoy día, lógicamente que si hay grandes diferencias entre los resultados que cada partido tiene y la elección, lógicamente que ahí van a haber diferencias. Pero no hay que olvidar que la gente vota mucho por la persona hoy día. Y la elección de alcalde y concejal está muy marcada por las personas. Entonces, la realidad en cada comuna es distinta. Las grandes cifras, lógicamente, si se producen cambios muy fuertes, eso afecta, digamos, el escenario. Ahora, la gran duda que hay hoy día en la opinión pública es si el gran rechazo que tiene el gobierno de más de 60 puntos se va a expresar o no en el resultado electoral de la elección, porque con esa cifra no hay ninguna posibilidad de que la derecha gane la elección del próximo año. Senador, lo llevo a otro tema que también está en la pauta política, la discusión del presupuesto en el Parlamento. Este proyecto que ha presentado el gobierno, ¿le convence o le faltan recursos a este proyecto de presupuesto 2013? Yo creo que es un presupuesto equilibrado, en general. No hay una salida de madre, llamémoslo así, ninguna cifra, sino que está en ese sentido ponderado. Nosotros hemos dicho que creemos que es conveniente no crecer más que eso. Ahora las dudas parten en temas bien específicos. Por ejemplo, en el presupuesto de educación, siempre se nos dijo que el 100% de la reforma tributaria iba a educación. Y lógicamente que las cifras no dan. No lo decimos nosotros para que nos acusen de obstruccionistas y que estamos molestando, sino que lo han dicho parlamentarios de derecha, senadores de derecha. ¿Y cuánto falta? Faltan entre 400 y 600 millones.
senadores de derecha han presentado documentos que le han entregado al ministro de Educación, a la directora de presupuesto, en que no demuestra que esas cifras cuadren. El tema de seguridad, queremos saber qué pasa con las plata del Ministerio del Interior y las licitaciones, y eso tiene que revisarse. Toda la propaganda que ha hecho el gobierno en los últimos meses, que uno lo ve en la televisión en todas partes, ¿de dónde saca esos recursos? Tenemos presupuestos muy importantes, fuera de educación, el tema de salud pública. ¿Por qué? Porque hay una muy baja ejecución presupuestaria. En los 3 años que lleva este gobierno, los presupuestos de inversión en salud, en educación, en obras públicas, han llegado a cifras del 60-70%. ¿Significa que hay que asignarle menos recursos a esas partidas o que hay que apretar más la ejecución? Esas cifras, porque la discusión es de qué cifra estamos hablando, de la que realmente se ejecutó o lo que estaba en lo aprobado en el Congreso. Y ahí hay diferencia, y por eso el gobierno dice, incluso Autoridad de Gobierno decía el otro día, si ejecutamos el 95% del presupuesto está muy bien, pero son 3.000 millones de dólares que quedan. Claro. ¿A dónde se van a adjudicar? Por eso digo, educación, salud, seguridad van a ser temas fundamentales, y algunos temas específicos como el que se planteó esta semana, en que no se da el mismo trato a los estudiantes del CAE, que se le puso un 2%, versus los estudiantes que tienen créditos de Corfo, que tienen una tasa que se les va a quedar en 4,6%. Entonces, ¿cómo? Los parlamentarios de derecha le han dicho, mire, no, con esta cifra. Y hay otro punto, con esta cifra no nos vamos a quedar, sino usted no nos pone a todos los estudiantes de educación superior en el mismo tramo de interés, nosotros no lo vamos a aprobar, se lo dijeron los parlamentarios de derecha al ministro. Pero hay un tema que a mí me preocupa, que no ha estado en el debate público, es que el gran debate de la sociedad chilena hoy día y todas las grandes movilizaciones sociales que han habido en los últimos años, en las regiones, en educación, en todas partes, ¿qué dicen? Básicamente, aquí hay un problema en Chile de desigualdad y inequidad, y ese es el punto central de Chile hoy día. Y frente a eso, nos vemos en el proyecto de ley de presupuesto cifras que demuestren una preocupación del gobierno central para ir reduciendo esa brecha en el país, y eso nos preocupa. Senador, se hizo toda una reforma tributaria para precisamente financiar la educación, mayor gasto en educación, y siguen faltando números. ¿Qué pasó en el camino? No le dieron recursos a educación. ¿Y dónde quedaron esos recursos entonces? Porque todos los ministerios crecen de acuerdo al crecimiento. Se dice el presupuesto va a crecer en 4,8, ¿no es cierto? Casi todos los ministerios más o menos nos crecen un poco más, un poco menos. Sí. Todo. A educación le dieron 0. Y a educación le pasaron solamente una parte de la recaudación tributaria. Y por eso le digo, senadores de derecha han dicho, aquí faltan 400, 500 millones. Primero, porque no se le dio ningún reajuste al ministerio respectivo, que le tocan a todos los ministerios, y segundo, en vez de entregarle los 1.250 millones, entregaron del orden de 1.000. ¿Y cómo analiza eso a la luz de la actitud que había tenido el gobierno frente a los estudiantes, frente a toda esta reacción que tuvo política el gobierno de las protestas del último año y medio? Por eso decía que mi gran preocupación es que yo creo que no se ha logrado entender cuál es el profundo dilema de la sociedad chilena hoy día, la inequidad y la desigualdad. Si el gobierno no quiere entenderlo y no da señales en el presupuesto respecto a lo que ha pasado en el Chile en los últimos 3 años, bueno, ese será el tema de discusión en la próxima campaña presidencial, y ahí está redactado el programa de la próxima campaña. Senador Eduardo Frei, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Con esta entrevista vamos a hacer una breve pausa, pero de inmediato estamos con la revisión de más informaciones aquí en CNN Chile.